vamos a realizar una boina en punto puff y varetas en relieve para talle adulto. Próximamente subiré otros talles a mi página web pasopasocrochet.com. En este tutorial vamos a hacer la boina que fue la ganadora de la votación que realizamos en el último video sobre gorritos, y fue ampliamente ganadora porque ganó más que del doble o triple de votos, es decir que a la gente le gustó mucho lo que es la boina con la visera. Bueno, van a ver aquí, voy a explicar un poquito cómo la tejí. Van a ver que este gorrito es el mismo, o mejor dicho, el cuerpo del punto fantasía de la boina es la misma que hicimos en el gorro anterior, solamente que agregamos más filas con aumentos. Nosotros, les voy a mostrar el otro gorrito. En este gorrito, por ejemplo, hicimos filas con aumento hasta la fila número 6 y después de ahí empezamos a tejer recto sin hacer más aumentos. En cambio, para la boina seguimos haciendo aumentos hasta la fila 9 y después en la fila 10 empezamos a tejer en recto. Acuérdense que los aumentos, para que la gorra vaya siendo más grande, en realidad se hace aquí en las franjas de varetas en relieve. Es el lugar donde hacemos aumentos y la cual nos permite que la gorra pueda ser más grande cada vez. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que yo esta gorrita lo tejí con una lana un poquito más fina que esta, y como les dije, aquí hice aumentos hasta la fila número 6, en cambio esta hasta la fila número 9. Pero si tejemos con una lana más gruesa que esta, yo diría que los aumentos los tenemos que hacer hasta la fila 7 u 8. Más de eso no, porque si no quedaría muy grande. Ahora voy a hablar en cuanto a las agujas que utilizamos. Para el cuerpo de la boina usé una aguja de 5 milímetros y para el borde y lo que va a ser la visera una aguja de 4 milímetros. Esto para que el tejido nos quede más ajustado y aquí en la parte de la visera nos quede más cerradito el punto y más durito. Nosotros podemos usar otra aguja más fina si vemos que nos queda muy blandito, entonces podemos usar en vez de una 4, una 3,5 y así, hasta conseguir mucha dureza aquí en la parte de la visera y para que esto cuando nos pongamos no se caiga. Bueno, una vez que ya hicimos la visera van a ver que por último lo que hicimos es coser botoncitos a los costados y de esta forma le da una bonita terminación a la visera. Bueno, de esta forma explicamos un poquito los talles y también cómo tejimos la visera y la boina, y ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a la ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 140 gramos de lana gruesa, aguja crochet de 4 y 5 milímetros, 2 botones, tijera y aguja lanera. Vamos a comenzar. Para ello vamos a hacer un anillo mágico. Van a ver que voy a tomar la hebra de esta forma, voy a cruzar así y se va a formar como un círculo. Ahora agarro con la aguja la hebra que pasé por arriba, la saco y van a ver que se arma el anillo directamente sin cerrar, no ajusto nada y se arma el anillo. Vamos a empezar a hacer la primera fila y en la primera fila vamos a hacer 16 varetas. Primero hacemos 3 cadenas para levantar la labor, 2, 3 cadenas. Ahora tejemos 16 varetas aquí dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y así continuamos tejiendo hasta tener en total 16 varetas. Terminé de tejer las 16 varetas, ahora vamos a cerrar el anillo tirando de la hebra de esta forma y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta de comienzo de la fila. De esta manera terminamos de hacer la fila 1. Ahora vamos a hacer la fila 2. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y vamos a tejer en la primera vareta, que sería aquí en el mismo lugar donde sacamos las cadenas, un punto puff. El punto puff recuerden que son 4 media varetas que cierran juntas. Empiezo. Van a ver que hago una lazada, introduzco la aguja en el punto y saco. Eso sería una media vareta. Tomo nuevamente una lazada, introduzco y saco. Serían 2 media varetas. Ahora nuevamente tomo una lazada, introduzco la aguja y saco. Ahí serían 3 media varetas. Nuevamente tomo una lazada, introduzco la aguja y saco. Ahora cierro todo junto. De una sola vuelta, a ver, voy a volver a pasar la aguja, cierro todo junto y hago 2 cadenas. 1, 2. De esta forma hice un punto puff. Nosotros vamos a repetir esta secuencia por todas las filas, es decir, por cada vareta, cada punto vamos a ir haciendo un punto puff, 2 cadenas, punto puff, 2 cadenas. Vamos a volver a repetir. En la cadena que sigue, o mejor dicho en el punto que sigue, que es este, hago nuevamente otro punto puff. Acuérdense que son 4 media varetas. Hago una lazada, introduzco la aguja y saco. Eso es una media vareta. Tomo una lazada, introduzco la aguja y saco. Son 2 media varetas. Tomo una lazada, introduzco la aguja y saco. Son 3 media varetas. Tomo una lazada, introduzco la aguja y son 4 media varetas. Ahora cerramos todo junto y hacemos 2 cadenas. 1, 2. Hicimos nuevamente una secuencia. Vamos a volver a repetir. Vuelvo a hacer un punto puff en el punto que sigue aquí. Hago una lazada y hago la primera media vareta. Hice 1. Ahora hago la segunda media vareta. Son 2. Nuevamente una lazada, introduzco y saco. Son 3 media varetas. Hago una lazada, introduzco la aguja y son 4 media varetas. Ahora cierro todo junto y hacemos 2 cadenas. 1, 2. Nuevamente volví a repetir la secuencia. Voy a hacer una vez más. En el punto que sigue hago un punto puff. Tomo una lazada, introduzco y saco. Una media vareta. Tomo una lazada, introduzco en el punto y saco. Son 2 media varetas. Tomo una lazada, introduzco la aguja y saco. Son 3 media varetas. Tomo una lazada, introduzco y saco. Son 4 media varetas. Cierro todo junto y hacemos 2 cadenas. 1, 2. De esta forma vamos a tejer por toda la fila. Estoy llegando al final de la fila 2. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto puff, que va a ser este del comienzo de la fila. Y de esa forma terminamos de hacer la fila 2. Vamos a tener en cuenta que en esta fila 2 nos van a quedar en total 16 puntos puff. Si cuentan, tienen que tener esa cantidad. Ahora vamos a empezar a hacer la fila 3 y en todas las filas se comienza lo mismo, es decir, haciendo 2 cadenas para levantar la labor. 1, 2. A partir de aquí va a estar la secuencia de toda la fila. Van a ver que aquí este va a ser el primer punto puff de la fila anterior y este el segundo. Entre el medio hay 2 cadenas. Sobre estas 2 primeras cadenas yo voy a tejer 2 puntos puff. Vamos a hacer el primer punto puff primero. Hacemos el primero. Ahora ya directamente el punto puff lo hago rápido porque ya lo hicimos anteriormente. Entonces hago un punto puff y ahora hago 2 cadenas. 1, 2. Y en el mismo lugar, como les dije, voy a hacer otro punto puff. Cierro todo junto y aquí voy a hacer una cadena nada más. Van a ver que hice 2 puntos puff en un mismo espacio o donde habían 2 cadenas. Bueno, ahora voy a hacer una vareta
acá sobre las dos cadenas que siguen. Y de esta forma hicimos una secuencia. Voy a volver a repetir. Sobre las dos cadenas que siguen estas, voy a trabajar nuevamente 2 puntos puff. Hago el primero. Cierro todo junto, hacemos 2 cadenas, 1, 2, y vuelvo a hacer en el mismo lugar otro punto puff. Cierro todo junto y ahora solamente hacemos una cadena. Ahora vamos a trabajar una vareta sobre las 2 cadenas que siguen en ese lugar. Y de esta forma hicimos nuevamente una secuencia. Vamos a repetir una vez más. Sobre las 2 cadenas que siguen vamos a trabajar nuevamente 2 puntos puff. Hacemos el primero. Cierro todo junto. Hacemos 2 cadenas, 1, 2, vuelvo a trabajar otro punto puff en el mismo lugar, cierro todo junto, ahora hacemos solamente una cadena y ahora sobre las 2 cadenas de la fila anterior que siguen, aquí hago una vareta. De esta forma vamos a tejer la fila 3. Estoy llegando al final de la fila. Ahora voy a cerrar siempre la fila con un punto deslizado sobre el primer punto puff del comienzo de la fila. Aquí en este lugar cierro con un punto deslizado. Siempre vamos a cerrar todas las filas de esta forma. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer la fila 4. Y como siempre todas las filas comienzan con 2 cadenas para levantar la labor. Eso siempre tengan en cuenta que en todas las filas se hace lo mismo. 2 cadenas para levantar la labor y siempre se cierra con un punto deslizado sobre el primer punto puff. Bueno, ahora vamos a hacer la cuarta fila y vamos a hacer lo siguiente. Van a ver que ya aquí en la fila anterior teníamos 2 puntos puff juntos que trabajábamos en un mismo espacio. Bueno, esa va a ser una espiga. Van a ver que ya, si ven las espigas, vamos a tener en total 8 espigas. Bueno, las espigas, que son estos 2 puntos puff que se trabajan en un mismo espacio, se llaman espigas y se van a ir trabajando una sobre otra. Es decir que yo ahora, la secuencia de esta fila comienza de la siguiente forma. Vamos a hacer aquí donde tenemos las 2 cadenas una espiga. Es decir, hago un punto puff, cierro todo junto, hacemos 2 cadenas y nuevamente vuelvo a trabajar en el mismo lugar otro punto puff. Cierro todo junto y ahora hacemos solamente una cadena. Esta va a ser una espiga, es decir, 2 puntos puff dividido por 2 cadenas. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre la vareta que sigue, que es esta. Vamos a trabajar varetas en relieve, pero vamos a hacer un aumento en vareta en relieve. Voy a trabajar, acuérdense que la vareta en relieve, vamos a trabajar en este caso solo varetas en relieve por detrás. Voy a hacer la vareta en relieve. Tomo una lazada y en vez de introducir la aguja aquí en este espacio, lo que hago es va la aguja por detrás del tejido y abraza la vareta de esta forma. Y ahora tejemos como una vareta común. Esa es una vareta en relieve por detrás. Pero yo tengo que hacer un aumento. Entonces ya hice una vareta y en el mismo lugar voy a trabajar otra vareta. Es decir, tomo la lazada, de nuevo va la aguja por detrás, abraza la vareta y se teje como si fuera una vareta común. De esta forma van a ver que hicimos un aumento y también que trabajamos con varetas en relieve por detrás. Bueno, esa es la secuencia de toda la fila. Voy a volver a repetir, de nuevo van a ver que aquí tengo otra espiga, entonces hago una espiga. Es decir, hago un punto puff, aquí en este lugar acuérdense que hay 2 cadenas. En ese lugar hacemos un punto puff, cierro todo junto, ahora hacemos 2 cadenas. Y nuevamente trabajo otro punto puff en el mismo lugar. Cierro todo junto, hacemos una cadena. Hicimos una espiga. Ahora, vamos a trabajar sobre la vareta que sigue, vamos a trabajar en vareta en relieve por detrás, tomo la lazada, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta y tejemos como si fuera una vareta común. Pero como esto es un aumento, nuevamente vuelvo a hacer otra vareta en relieve por detrás sobre la misma vareta.
tomo una lazada, la aguja va por detrás, abraza nuevamente la vareta y trabajo como si fuera una vareta común. De esta forma hicimos otra secuencia más. Voy a repetir una vez más. Van a ver que aquí tengo la espiga. Y acuérdense que la espiga ya está armadita, ya no hay necesidad, uno ya directamente ya ve la espiga y hace la espiga sobre la espiga, no es que uno se va a confundir. Bueno, vuelvo a hacer entonces acá en este lugar un punto puff primero, cierro todo junto, hacemos 2 cadenas, nuevamente en el mismo lugar trabajo otro punto puff, cierro y hacemos una cadena. Ahora sobre la vareta que sigue trabajamos una vareta en relieve por detrás primero y volvemos a hacer otra vareta en relieve por detrás porque es un aumento. En el mismo lugar entonces hacemos otra vareta en relieve por detrás. Bueno, de esta forma repetimos y así vamos a tejer toda la fila 4. Estamos llegando al final de la fila 4, voy a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto puff del comienzo de la fila. Ahora vamos a hacer la fila 5. Hago 2 cadenas para levantar la labor y vamos a trabajar ahora la secuencia de toda la fila. Van a ver que vamos a trabajar nuevamente una espiga sobre la espiga, es decir, hago 2 puntos puff. Hago el primero y ahora cerramos todo junto, hacemos 2 cadenas. Y ahora hacemos el segundo punto puff en el mismo lugar. Cierro todo junto, hacemos una cadena. Van a ver que siempre el punto puff, o mejor dicho la espiga, se sigue repitiendo en todas las filas. Ahora van a ver que aquí tenemos 2 varetas en relieve de la fila anterior. Bueno, vamos a hacer 2 aumentos. Y a partir de aquí, todas las varetas se trabajan en vareta en relieve por detrás. Es decir, sea aumento, sea lo que sea, siempre tenemos que hacerlo con varetas en relieve por detrás. Aquí yo tengo que hacer 2 aumentos. Voy a hacer uno sobre esta primera vareta y la segunda sobre esta otra vareta. Bueno, hacemos el primer aumento. Hago una vareta en relieve por detrás sobre la primera vareta. Y como es aumento, tengo que volver a hacer otra vareta en el mismo lugar. Tomo una lazada, introdujo la aguja en la misma vareta de la que hicimos anteriormente y trabajo la vareta. Van a ver que esto es un aumento. Ahora, sobre la vareta que sigue, vuelvo a trabajar otro aumento. Hago una vareta en relieve por detrás y ahora hago la segunda vareta en el mismo lugar. Y de esta forma hicimos una secuencia. Tengan en cuenta que desde aquí, si yo digo vareta, entiéndase por vareta en relieve por detrás, porque acá, a partir de aquí, ya todas las varetas son en relieve y por detrás, ya sea aumento o vareta o una vareta sola. Bueno, hicimos una secuencia, vamos a volver a repetir. Voy a trabajar nuevamente una espiga, es decir, un punto puff, cierro, hago 2 cadenas y vuelvo a hacer en el mismo lugar otro punto puff. Cierro y hacemos una cadena. Ahora vamos a trabajar 2 aumentos. Hago el primer aumento y hago la segunda vareta del mismo lugar, sobre la misma vareta. De esta forma hice un aumento. Vuelvo a repetir. Sobre la segunda vareta voy a hacer otro aumento. Hago una vareta en relieve por detrás primero. Ahora hago la segunda vareta en el mismo o en la misma vareta. De esta forma. De nuevo hicimos una secuencia. Vamos a repetir una vez más. Voy a volver a hacer una espiga. Hago primero un punto puff. Cierro todo junto. Hacemos 2 cadenas y nuevamente vuelvo a hacer en el mismo lugar otro punto puff. Cierro todo junto. Hacemos una cadena. Ahora hacemos sobre las 2 varetas de la fila anterior 2 aumentos. Hago el primer aumento primero. Ahora hago la segunda vareta en el mismo lugar. Van a ver que es sobre la misma vareta y como vuelvo a tomar de nuevo la vareta en relieve. Ahora hacemos el segundo aumento. Hago una vareta en relieve por detrás sobre la segunda vareta de la fila anterior
y nuevamente vuelvo a hacer en el mismo lugar otra vareta en relieve por detrás. Van a ver cómo vuelvo de nuevo a introducir la aguja sobre la misma vareta y hago la segunda vareta. Bueno, de esta forma hicimos la tercera secuencia o una secuencia más y así vamos a tejer por toda la fila. Terminé de hacer la fila 6 y van a ver cómo ya se va dividiendo en las partes, van a ver que ya hay las líneas que son de las espigas y después franjas que van a ver que son de varetas en relieve por detrás. Bueno, de esta forma van a ver que ya el tejido se va haciendo más simple. Bueno, vamos a empezar a hacer la fila número 6. Vamos a hacer 2 cadenas como siempre y bueno, siempre sobre la espiga vamos a trabajar una espiga, es decir, un punto puff. Ahora 2 cadenas y nuevamente otro punto puff en el mismo lugar. Cierro todo junto, hacemos una cadena. Bueno, ahora aquí van a ver que en la fila anterior nos quedaron 4 varetas. Yo voy a trabajar sobre la primera vareta un aumento y después 3 varetas. Entonces hago ahora sobre la primera vareta un aumento. Es decir, que hago primero una vareta en relieve, ahora hago la segunda vareta en el mismo lugar y ahora trabajo varetas en relieve por cada vareta. Hago 1, 2 y 3. De esta forma hice una secuencia. Vamos a volver a repetir. Trabajo aquí sobre la espiga, otra espiga. Primero hacemos un punto puff. Cierro todo junto. Hacemos 2 cadenas. Nuevamente otro punto puff en el mismo lugar. Cierro todo junto. Hacemos una cadena. Ahora sobre la franja de varetas voy a trabajar sobre la primera vareta un aumento. Hago la primera vareta en relieve, ahora hago la segunda vareta en el mismo lugar, sobre la misma vareta. Y ahora trabajamos varetas en relieve en las que siguen. Tenemos que hacer 3. Hacemos 1, 2 y 3. De esta forma hicimos una secuencia más. Voy a repetir una vez más. Hago una espiga sobre la espiga. Cierro. Hacemos 2 cadenas y nuevamente otro punto puff en el mismo lugar. Cierro, hacemos una cadena. Ahora sobre la franja de varetas en relieve voy a trabajar primero un aumento, hago la primera vareta en relieve y ahora la segunda vareta en el mismo lugar. Y ahora trabajamos 3 varetas en relieve por detrás. Bueno, de esta forma hicimos una secuencia y así vamos a trabajar la fila número 6. Terminé de hacer la fila 6, ahora vamos a hacer la fila 7. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y vamos a tejer ahora aquí la secuencia. Vamos a hacer primero una espiga, cierro, hacemos 2 cadenas y nuevamente trabajo otro punto puff en el mismo lugar. Cierro todo junto y hago una cadena. Bueno, ahora vamos a tejer sobre la franja de varetas en relieve por detrás. Yo primero voy a tejer 4 varetas en relieve por detrás y en la última vareta voy a hacer un aumento. Entonces tejo primero una vareta en relieve, 2, 3 varetas en relieve y 4. Y sobre la última vareta voy a hacer un aumento. Hago una vareta, ahora hago la segunda en el mismo lugar o en la misma vareta, que es lo mismo.
Y de esta forma hicimos una secuencia. Aquí lo que quiero explicar era detenernos un poquito y nosotros, por ejemplo, si queremos talles más chiquitos, ya directamente no hacemos aquí el aumento. Es decir, que directamente en vez de tejer 4 varetas y un aumento, directamente tejo 5 varetas en relieve y ya está. Para que no se me haga más grande. Si no, si sigo haciendo más aumento, esto va a ser más grande. Pero si yo quiero un talle más chiquito, entonces directamente no tejo la vareta en relieve, tejo directamente 5 varetas y de esa forma voy a tener un talle menos. Bueno, seguimos trabajando. Voy a hacer la siguiente secuencia. Acuérdense, una espiga sobre la espiga, es decir, 2 puntos puff. Hacemos 2 cadenas y nuevamente otro punto puff en el mismo lugar. A una cadena. Acuérdense que la espiga es esto, un punto puff, 2 cadenas, un punto puff, una cadena. Bueno, nuevamente estamos sobre las varetas en relieve. Trabajo primero 4 varetas en relieve por detrás. Hago la primera, ahora la segunda, la tercera y la cuarta vareta en relieve por detrás. Ahora, sobre la última vareta en relieve hago un aumento. Dejo la primera vareta y ahora la segunda en el mismo lugar, de esta forma. Y así realizamos otra secuencia. Bueno, no voy a repetir más esta secuencia porque ya, como ven, es muy fácil. Y bueno, de esta forma vamos a tejer toda la fila. Terminé de hacer la fila 7, ahora vamos a hacer la fila 8. Nuevamente vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y vamos a hacer nuevamente una espiga. En este caso van a ver que yo ya la espiga directamente la hago porque ustedes ya la saben hacer y no hay que modificar nada. Entonces la tejo rapidito para que no, el video no sea muy largo. Bueno, ya hicimos la espiga. Ahora vamos a hacer, aquí la única parte donde se modifica son en esta parte, en las franjas de las varetas. Yo voy a hacer en la primera vareta un aumento, es decir, voy a hacer un aumento. Trabajo una vareta, ahora la segunda en el mismo lugar. Y ahora voy a trabajar sobre todas las varetas una vareta en relieve, es decir que voy a hacer ahora 5 varetas en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno. Van a ver que la secuencia es sencilla y casi que se repite lo mismo que en las filas anteriores, que vamos haciendo un aumento en todas las franjas de varetas. En este caso van a ver que yo el aumento lo hice al principio y no al final como en la fila anterior. Esto es para no recargar el tejido y no me quede tan abultado en un solo lugar. Si yo hiciera todos los aumentos de este lugar me quedaría después muy abultado, como que se perdería la forma. Entonces voy haciendo en una fila aquí al final, en otra fila al comienzo, bueno, y así vamos a ir haciendo los aumentos. Pero siempre es un aumento, ya sea al final o al principio. Bueno, voy a tejer una secuencia más. Hacemos nuevamente una espiga. Ahora, como dijimos, vamos a hacer un aumento al comienzo de la franja de varetas. Hacemos primero una vareta y ahora la segunda vareta en el mismo lugar. Y ahora tejemos 5 varetas en relieve por detrás, sobre las varetas de la fila anterior. Hicimos 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esta forma vamos a tejer toda la fila. Terminé de tejer la fila 8, ahora vamos a tejer la fila 9. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas como siempre y vamos a hacer una espiga sobre la espiga. Ahora vamos a tejer sobre
la franja de varetas y vamos a hacer un aumento sobre la última vareta. Es decir que vamos a tejer primero 6 varetas en relieve. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejemos sobre la última vareta un aumento. Hacemos una vareta, ahora hacemos la segunda en el mismo lugar. Y de esta forma hicimos una secuencia. Vamos a repetir una vez más. Voy a hacer una espiga sobre la espiga. Acuérdense que es un punto puff, 2 cadenas y nuevamente otro punto puff. Ahora vamos a tejer 6 varetas en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sobre la última vareta hacemos un aumento. 1 y otra vareta del mismo lugar. Y de esta forma hicimos una secuencia más. Así vamos a tejer por toda la fila. Terminé de tejer la fila 9 y a partir de aquí vamos a empezar a tejer filas sin aumento. Es decir que ya no vamos a ir aumentando como hacíamos en las otras filas. Antes de continuar, lo que yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a medir el diámetro de esta circunferencia, para que ustedes sepan qué medida va a tener después el gorrito. Generalmente se mide, van a ver, desde acá hasta la punta y mide 27 centímetros. Ese es el diámetro. Esos 27 centímetros se multiplica por 27 por 3,14 igual a 84 centímetros de circunferencia. Es decir que cuando nosotros terminamos el gorrito, todo esto mide 84 centímetros aproximadamente va a medir el gorrito, es decir que estaría bien para, mejor dicho, para la boina estaría bien, excelente, estaría muy bien. Les doy es un cálculo matemático, siempre es la cantidad que tengamos de acá por 3,14. Siempre se multiplica por esa medida y se sabe cuál es la circunferencia total. Bueno, nosotros si tenemos, por ejemplo, en este caso lana más fina, y vemos que está quedando chiquito, entonces seguimos haciendo aumentos como hacíamos en las filas anteriores. Ustedes vieron que hacíamos el primero en un extremo, después en el otro y así vamos intercalando. Entonces ustedes siguen haciendo aumento hasta que consigan la circunferencia adecuada o la que les guste más. Bueno, voy a hacer la fila 10 para mostrarles que ya no vamos a hacer más aumentos en la fila de varetas. Hacemos 2 cadenas y vamos a trabajar acá la espiga primero. Bueno, cierro, terminé de hacer la espiga y ahora van a ver que voy a tejer, aquí me van a quedar en cada franja 8 varetas. Entonces voy a tejer 8 varetas en relieve. Ya no hacemos más aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Van a ver que no hicimos ningún aumento y así vamos a tejer todas las secuencias. Voy a repetir una vez más. Vuelvo a hacer la espiga.
Ahora hacemos las 8 varetas en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de esta forma hicimos una secuencia más. Bueno, nosotros vamos a tejer ahora de esta forma rectos, ya sin hacer aumentos, hasta tener, midiendo, si ustedes lo miden así, aproximadamente de largo 20 centímetros. Tejí 19 centímetros de largo. Ahora vamos a hacer una fila preparatoria para hacer después el borde. Vamos a empezar. Voy a hacer una cadena para levantar la labor y a partir de aquí va a empezar la secuencia de toda la fila. Voy a trabajar aquí en este lugar donde estaba la espiga de puntos puff, 2 puntos bajos, aquí sobre las 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora vamos a trabajar varetas en relieve por detrás sobre la franja de varetas. Pero en este caso aquí, para que no nos quede tan ancho después, vamos a hacer una disminución. Primero voy a tejer 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer la disminución y la disminución lo voy a hacer en varetas en relieve por detrás. Se hace de la misma forma que si fuera la vareta común, la disminución, pero en este caso con varetas en relieve por detrás. Vamos a hacer la primera vareta en relieve por detrás. Van a ver que tejo igual que una vareta común, pero no voy a cerrar la vareta, la voy a dejar en suspenso. Nuevamente vuelvo a hacer la segunda vareta en relieve por detrás y ahora cuando me quedan 3 puntos en la aguja recién cierro todo junto de esta forma y así van a ver que hicimos una disminución. Ahora tejemos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3. De esta forma hicimos una secuencia. Voy a volver a repetir nuevamente. Vamos a trabajar aquí 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas de la fila anterior. 1, 2. Ahora vamos a trabajar 3 varetas en relieve por detrás. 1. Ahora la segunda. 2 y 3. Ahora voy a hacer una disminución. Acuérdense que hay que hacer 2 varetas que cierran juntas. Hago la primera. La dejo en suspenso. Ahora hago la segunda vareta en relieve por detrás. Y cuando me quede en la aguja 3 puntos, 1, 2, 3, cierro todo junto. De esta forma hicimos nuevamente una disminución. Ahora voy a tejer 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3. De esta forma hicimos una secuencia más. Voy a repetir por última vez. Hacemos primero 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. Ahora 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3. Ahora hacemos una disminución con varetas en relieve por detrás. Hacemos la primera, dejo en suspenso, ahora hago la segunda. Vamos a volver a repetir la segunda. Y cuando tenemos en la aguja 1, 2, 3 puntos, cierro todo junto. Y ahora tejemos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3. De esta forma hicimos una secuencia y así vamos a tejer hasta dar toda la vuelta. Llegué al final de la fila, ahora voy a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo de comienzo de la fila.
De esta forma terminamos de hacer la última fila de puntos fantasía o fila preparatoria. Ahora vamos a hacer la parte del borde. En este caso yo voy a cambiar de aguja, voy a usar una aguja más fina, es una número 4 de 4 milímetros y voy a empezar a tejer con esa. Voy a bordear, en este caso voy a empezar a tejer filas de puntos bajos. Voy a empezar haciendo una cadena y ahora voy a empezar a tejer puntos bajos sobre todos los puntos de la fila anterior. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta dar vuelta toda la fila. Estoy llegando al final de la fila número 1 y voy a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo de comienzo de la fila. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo la fila 1. Es decir que vamos a tejer todas filas de puntos bajos. En total vamos a hacer entre 3 a 5 filas de acuerdo al gusto de cada uno. Bueno, yo voy a empezar a hacer una fila para que vean que es lo mismo que hicimos en la fila anterior. Hacemos una cadena y ahora trabajamos un punto bajo por cada punto bajo de la fila anterior. De esta forma. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando y cuando tengamos las 4 o 5 filas vamos a volver nuevamente. Terminé de tejer el borde, en total hice 4 filas de punto bajo y nos va a quedar de esta forma. Bueno, si ustedes lo quieren como boina, así simplemente directamente lo que hacen es cortar la hebra y perder. Ahora, si nosotros queremos una boina con visera, van a ver que yo no corté la hebra y vamos a continuar tejiendo ahora para hacer la visera. Bueno, empezamos, lo vamos a hacer, la visera va a ser en punto bajo y yo voy a tejer punto bajo hasta esta marca. En realidad vamos a contar de esta forma. Yo hice una hilera, 2 hileras, 3 hileras, 4 hileras y en la quinta hilera, sobre la quinta hilera, voy a poner un marcador para tejer hasta ahí. En esta primera fila también vamos a hacer aumentos. Yo voy a hacer aumentos, en total voy a hacer 7 aumentos. No voy a dar la cantidad de aumentos que vamos a hacer en cada, decir cada cuántos puntos bajo un aumento, sino que lo vamos a hacer en forma proporcionada, esto es a decir a ojo, y vamos a empezar haciendo. Yo voy a hacer un aumento aquí, el segundo, van a ver que el primero lo hago sobre la primera franja de varetas en la mitad, el segundo lo hago sobre la fila de punto puff, el tercero sobre la franja, el cuarto sobre la hilera de punto puff y así, hasta llegar al final. Vamos a empezar, voy a hacer una cadena y vamos a tejer ahora puntos bajos. Voy a tejer hasta la mitad de la franja de varetas para hacer un aumento. Bueno, ya llegué a la mitad, ahora voy a hacer un aumento. Un aumento es realizar 2 puntos bajos en un mismo punto bajo de la fila anterior. Voy a hacer el primero y el segundo en el mismo lugar. De esta forma hice un aumento. Ahora sigo tejiendo puntos bajos hasta llegar al lugar donde está la hilera de puntos puff o espigas. Van a ver que estoy llegando justo, me estoy posicionando sobre esa hilera y ahí también voy a hacer un aumento. Es decir, hago un punto bajo y el segundo lo hago en el mismo lugar. De esta forma. E hice otro aumento. Ahora seguimos tejiendo nuevamente punto bajo hasta posicionarnos sobre la mitad de la hilera de varetas en relieve. Ya estamos en la mitad, entonces vuelvo a hacer un aumento. Hago un punto bajo y vuelvo a tejer nuevamente otro punto bajo en el mismo lugar. Hice un aumento. Bueno, de esta forma vamos a tejer hasta llegar al lugar de la marca. Llegué al final de la fila 1, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2. Voy a tejer una cadena para levantar la labor y ahora vamos a tejer todo en punto bajo sobre los puntos bajos de la fila anterior. En esta fila no se hace aumento, se teje todo punto bajo.
Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila 2, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 3. En esta fila también vamos a hacer aumento. Voy a hacer una cadena para levantar la labor y el primer aumento que lo voy a hacer va a ser casi al comenzar la fila. Voy a empezar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer un aumento, es decir, 2 puntos bajos en un mismo espacio, de esta forma. Bueno, ahora los aumentos los voy a tratar de hacer entre medio de los aumentos de la fila número 1, es decir, yo tenía primero un aumento aquí, el segundo aquí, entonces el segundo aumento lo voy a hacer por acá. Entonces tejo hasta ahí puntos bajos y después hago el aumento. Estoy llegando casi al lugar. Aquí tengo un aumento, aquí el otro, entonces aquí, en este próximo punto hago un aumento. Introduzco la aguja, hago un punto bajo y ahora hago el segundo, en el mismo lugar. De esta forma hice un aumento. Y así vamos a seguir tejiendo. Vuelvo a tejer nuevamente puntos bajos. Y en el lugar donde haya entre 2 puntos bajos de la fila 3, acá y aquí en este lugar hago un aumento, mejor dicho. Nuevamente hago un aumento, hago un punto bajo y el segundo en el mismo lugar. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo puntos bajos con aumentos. En total vamos a hacer en esta fila 8 aumentos. Llegué al final de la fila 3, ahora vamos a dar vuelta el tejido y en la fila 4 vamos a tejer sin hacer aumentos, al igual que hicimos en la fila 2. Hago una cadena para levantar la labor y ahora tejo todo punto bajo hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la fila 4 y a partir de aquí vamos a tejer en recto hasta tener aproximadamente entre 7 a 8 centímetros de largo. Si vemos que la visera no queda, queda muy ajustada, entonces hacemos otra fila con aumento. Si no, seguimos tejiendo hasta tener, como les dije, midiendo desde aquí, entre 7 a 8 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida, volvemos nuevamente. Estamos llegando al final, van a ver que hice la visera y tejí aproximadamente 7 centímetros de largo. Yo no hice más aumentos, solo los que mostré en el video, así que me quedó de esta forma. Pero si ustedes quieren que les quede un poco más abierto, entonces pueden seguir haciendo más aumentos como lo indiqué anteriormente. Ahora, directamente lo que voy a hacer, voy a cortar la hebra y voy a tirar. Y ahora perdemos esta hebra. De esta forma voy a perderla. Y ahora voy a cortar el excedente. Bueno, van a ver que sí tenemos la visera. Y ahora, para darle forma a la parte de la visera, lo que vamos a hacer es coser un botón. Yo ya cosí uno en un extremo y ahora vamos a coser el otro en este extremo. Van a ver que el botón, la costura la vamos a hacer sobre la misma franja del borde que hicimos al principio. En ese lugar vamos a ubicar y vamos a coser el botón. De esta forma. Y yo voy a tomar para coser la lana con la cual estaba tejiendo, pero en este caso tenía 13 hebras y entonces utilicé solamente una hebra para que no me quede muy recargado la costura. Si no, también lo podemos hacer con hilo de coser común, finito, al tono. Bueno, ahora vamos entonces a coser. Acá está. Bueno, le voy a dar solamente 3 pasaditas. Pueden darle más.
En realidad no le doy muchas porque es decorativo el botoncito, aunque sirve para sujetar, pero digamos, no es necesario que esté bien agarrado como lo puede ser un botón de una camisa o de un saco, donde generalmente siempre vamos a estar manipulando el botón. Bueno, ahora van a ver que pierdo la hebra por acá directamente y corto. Y hago lo mismo con esta parte. Pierdo la enhebro, la pierdo y así me queda prolijo el trabajo. Ahí está. Y pierdo. Y cortamos lo que sobre. Y bueno, de esta forma van a ver que nos va a quedar la visera. Perdimos todas las hebras y de esta forma terminamos con nuestro tutorial. Si les gustó el video, denle una manito para arriba, comenten, compartan y suscríbanse al canal, que todas las semanas estamos subiendo nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y muchas gracias por ver este video.